Buenos días, mis queridísimas, aquí viendo que nadie se me conectó el día de hoy, pero igual vamos a dar la clase por si tienen un tiempecito y quieren un poquito información, ir añadiendo la formación. Me imagino que andan disfrutando del feriado ya anticipado de mañana, así es que pásenlo bien, pero en algún momentito pues a escuchar la clase y si no, pues ya saben ustedes que de todas maneras vemos cómo estamos la semana entrante para ir reforzando el tema. Pues estamos en la sesión 11. Estamos viendo los principios literarios de interpretación de la Biblia. Ya lo habíamos empezado hace 8 días y pues estábamos hablando sobre que mientras los católicos interpretamos la Sagrada Escritura con ayuda, o sea, asistidos por el magisterio de la Iglesia. Tenemos el magisterio de la Iglesia que va pues en cada época generacional, pues que tienen sus distintas interpretaciones y sin salirse del contenido revelado, pues tratan de ilustrar a través de un lenguaje que las personas puedan captarlo, ¿verdad? Pero sí tiene que mantenerse, pues, la verdadera revelación. Mientras nosotros tenemos eso, y así estamos desde hace 2000 años, pues con la encarnación del Señor Jesús, los protestantes y otros movimientos cristianos pues tienen distintos criterios de interpretación. Tienen pues una libre interpretación, pero ustedes se pueden dar cuenta, si nosotros teniendo el magisterio y la tradición, pues de pronto entre el magisterio y la tradición no se ponen tanto de acuerdo a veces, pues ya se van a dar cuenta ustedes con una libre interpretación. Que les digo, teniendo el magisterio, pues hay parámetros que hay que seguir, ¿verdad? Entonces, a veces no queremos irnos desde nuestro propio criterio, pero ya tener esa libre interpretación, pues ustedes ya se dan cuenta de lo que sucede, lo tienen ahí, en la realidad. Cantidad de sectas, ¿verdad? Porque las sectas son eso, son personas que han interpretado, que estaban en un movimiento cristiano, pero no les pareció la interpretación que tenía esa pequeña iglesia, esa pequeña reunión, esa pequeña comunidad, y entonces pues se retiran para hacer ellos su propia interpretación. Y veíamos hace 8 días cuando decíamos de que hay otras que se mantienen muy grandes. Aquí en Guatemala, por ejemplo, tenemos la Casa de Dios, tenemos la Fraternidad, tenemos, que dicen la Frater, ¿verdad? Y tenemos Verbo, que son mega sectas, o sea, son hiper sectas, son muy grandes. Pero por grandes que sean, pues también tienen la libre interpretación según el criterio de cada personaje que, que, que está dando, pues que predica ahí y pues que sus hijos, sus familiares van a ser los herederos de ese mensaje. Pero si ustedes se dan cuenta, pues ya Jesús se va quedando un poquito al margen porque ya será la interpretación de un personaje específico con unos intereses específicos y luego heredados a su familia específica. Entonces ya ven ustedes un poquito esa diferencia. Mientras nosotros, pues, tal vez con dificultades, porque las hay, por supuesto, las hay en la propia familia, donde unos piensan de una manera y otro, pues la iglesia es eso, una gran familia. Y entonces vemos que hay dificultades de ponernos a veces de acuerdo, pero con todo eso y con la ayuda del Espíritu Santo, pues ahí vamos adelante tratando de respetar los parámetros de la revelación que existen y que están, y que por eso es que nosotros estudiamos Sagrada Escritura. Hace 8 veíamos este poema de Santa Teresa de Jesús y veíamos la importancia cuando nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura, la importancia de ver el contexto literario, porque todo se lee según como se haya escrito. Si un poema es un poema, pues se lee como poema y se entiende como poema, ¿verdad? Eh, pues si el poema dice que me van a bajar la luna,
pues no es que yo me vaya a pasar esperando eternamente que me bajen la luna, ¿verdad? Porque no, nadie me la va, pues no se puede bajar. Entonces, a veces existe la idea que como está en la Sagrada Escritura, como es revelación, y si ahí dice que la luna la van a bajar, pues la van a bajar, ¿verdad? Porque es palabra de Dios. Entonces, es esa interpretación que la tenemos desde Génesis, eh, que es un himno, en este caso estamos poniendo el ejemplo de un poema, pero este poema se puede ver, si se le pone música, se puede volver canción, se puede volver un canto. Entonces, igual Génesis 1 es un himno, no tiene música, está escrito ahí, pero se le puede poner música. Es un himno litúrgico. Y entonces muchas personas queriendo reverenciar el texto, pero fíjense que lo que se reverencia no es el texto, lo que se cree es lo que se revela en el texto. Entonces, esas diferencias las tenemos que ver, ya habíamos visto este ejemplo hace 8 días, y veíamos entonces que la Biblia nunca dice que hay que seguir solo a la escritura, o sea, el texto, sino que y si hay testimonios de la necesidad de buscar quién nos asista para interpretarla correctamente. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Tenemos que darnos cuenta que la Biblia no hace esa, no nos dice ni como mandato ni como exigencia, ¿verdad? Sino que lo que nos dice es que Dios es el protagonista de la humanidad, de la historia, de todo cuanto existe, y que ahí lo encontramos. Encontramos a ese, si lo queremos conocer, al protagonista, pues entonces lo vamos a encontrar en la Sagrada Escritura. Permítame un momentito que alguien me está escribiendo ahí que no puede entrar, pero, ok. Bueno, luego habíamos visto también que hay términos importantes que tenemos que tomarlos en cuenta cuando nos referimos a un texto, ya sea de la Sagrada Escritura o ya sea cualquier otro texto. Y es que hay una ciencia que analiza los textos literarios, ¿verdad? Que ubica cada texto, lo ubica en la situación que debe ser leído y debe ser comprendido. Esa ciencia se llama la hermenéutica. Ya habíamos hablado de eso. Esta ciencia nos da principios de interpretación, lineamientos. Por eso podemos afirmar, y ustedes lo pueden ver en la nota de pie de página de Génesis 1, que en la nota de pie de página dice que es un himno sacerdotal. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, eso lo hizo la hermenéutica, la ciencia que analizó ese texto y que vio que Génesis 1 es un himno litúrgico. ¿Y qué es un himno litúrgico? Pues es un himno, pertenece al área de lírica, ¿verdad? Y entonces que se expresa en una reunión eclesial, litúrgica. O sea, quiere decir a través de signos, gestos, cantos, pero dentro de la comunidad de la iglesia. Entonces, eh, igual nosotros tenemos un himno litúrgico en la Eucaristía, que es el Gloria, que es un himno litúrgico. Ven ustedes que ese himno, pues solo lo tenemos ahí en las misas, no lo tenemos en otro sacramento, lo tenemos única y exclusivamente en la Eucaristía. Incluso se dan cuenta que no lo cantamos en las misas diarias, sino solo en las de fiestas importantes y especialmente el domingo, ¿verdad? Y ahí establecemos, la hermenéutica nos ayuda a establecer el sentido que tiene ese texto en la escritura y ver la genuinidad que tiene ese texto y cómo lo podemos exponer. Eso lo hace la ciencia que se llama hermenéutica. Dentro de esa ciencia hermenéutica hay una rama que se llama exégesis. Esta analiza el procedimiento, analiza el texto, analiza cómo y dónde lo puede ubicar de acuerdo a la forma como se llegó a escribir,
O sea, por eso dice, tenemos que irnos a los orígenes, ¿verdad? Para poder comprender el texto con el verdadero sentido de la persona que lo escribió. Eso pasa no solo en la Biblia, sino que pasa en cualquier otro texto que yo quiera leerlo. Una carta, pues no es lo mismo una carta. Fíjense que tenemos el ejemplo de Pablo, por ejemplo, que le escribe a las comunidades. Y bueno, ¿qué fue lo que escribió? Pues en primer lugar tenemos que irnos a la época. En esa época no era fácil el material para escribir, ya eso lo estudiamos. Vimos también que no solo no era fácil el material tanto donde se escribía, sino con que se escribía. Vimos también que no solo no era fácil, sino que al mismo tiempo era caro si se hacía en un pergamino o se hacía en un papiro. Luego veíamos la caducidad del material. Todo eso es de ubicarse en la época. Y escribir una carta de un lugar a otro, pues tampoco llegaba al día siguiente. No habían correos, no había internet. O sea, era una carta que se llevaba meses y que en el camino podía perderse, podía como arruinar. O sea, hay muchas circunstancias. Sin embargo, vemos que esas cartas se recibieron con mucha, ¿qué dijera leer? Se le dio mucho valor al contenido y a quien escribía esas cartas. Y aunque iban dirigidas a una comunidad específica por problemas específicos, pues se fueron guardando como algo muy preciado y luego se fueron coleccionando y mandando transcribiéndolas para otras comunidades para que se enteraran lo que está pasando en esta comunidad, de pronto les está pasando a ustedes, y así se forma un epistolar. Es otro género literario, o sea, esa carta que a veces era individual, personal, después iba dirigida a veces a un destinatario específico, luego se envió para otro tipo, para otros grupos de personas, para otras comunidades, y ahora la leemos nosotros, fíjense. Pero nosotros obviamente tenemos que ver el sentido original de ese momento en que Pablo escribió, que eran los problemas concretos. Entonces, hay muchas razones múltiples que nosotros podemos ir viendo de por qué es tan importante saber interpretar la escritura. Entonces, aquí hay varias razones, porque todo texto escrito requiere ser interpretado, obviamente, porque si ha escrito, pues yo necesito saber qué fue lo que me mandaron a decir, ¿verdad? Porque en el caso de la Biblia, propone el misterio de Dios desde nuestro lenguaje humano, desde nuestra manera humana de comprender las cosas. Luego acuérdense que todo eso fue primero tradiciones orales, durante muchos siglos se fueron coleccionando y al ser una obra escrita, poco a poco a lo largo de los milenios, refleja varias cosas, muchas cosas. No solamente refleja un progreso cultural, social, económico, incluso hoy tecnológico, imagínense, sino que también un progreso moral, o sea, cómo las personas van cambiando su concepción, incluso de comprender a Dios, o sea, un progreso teológico de distintas culturas, distintos pueblos, distintas costumbres, que en algún momento, como el Evangelio ilumina a esos pueblos, posiblemente con una religiosidad, pues no vamos a decir equivocada, pero comprendida de una manera pues diferente a cómo se va comprendiendo. Por ejemplo, el sacrificio humano, por ejemplo. Cuando los españoles vienen a este continente, se dan cuenta que es una práctica, pero no ha sido práctica solo en este continente, ha sido práctica en muchos lugares más, en muchos continentes más, pero que han ido evolucionando. Pero cuando vienen a América, ¿qué hace el cristianismo? Pues justamente va iluminando esa práctica
pues que tal vez tenía un sentido religioso, pero no era perfecta. Entonces, los textos han sido elaborados en función de circunstancias pasadas, hay que tomarlo en cuenta. Y el lenguaje es el que se va ajustando a las distintas épocas. El lenguaje, no el dato revelado. O sea, el lenguaje es el que tenemos que ir como acomodándolo, sin cambiar el verdadero sentido. Eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Los autores sagrados usaron los modelos retóricos, o sea, la manera que tenía para enseñar, para predicar en su tiempo, para expresarse de un modo actual. ¿Cuántas veces hemos dicho, por ejemplo, que en algunos templos de otros continentes, Europa, por ejemplo, pues las basílicas son toda una gran obra arquitectónica y de ingeniería, increíble las obras, pero todo era para expresar la magnificencia de una realidad que trascendía a la humanidad. Y la gente al ver esa expresión, pues miraba la maravilla del creador, de la inteligencia que se le daba a la criatura y de las obras que podían salir de estas manos, y alababa y se gozaba, y luego entraban a ese lugar y pues las cúpulas y la resonancia y el sonido, no había micrófono, cómo se ambientaba todo para que en esas grandes basílicas se pudiera escuchar pues la voz del predicador, que pudiera todo el mundo sin que hubiera micrófono, sin que hubieran todas esas herramientas que hoy tenemos. Pero la necesidad hacía que esas obras arquitectónicas tuvieran ese sonido, por eso cúpulas y tanta cosa. Luego, para ambientar, no había tampoco luz eléctrica, nada de eso, los vitrales, los colores, para que las luces entraran, todo era para ambientar las paredes, para ver las escenas de lo que estaba predicando el predicador, el sacerdote, porque no sabían leer, no sabían escribir, todo eso, entonces un esfuerzo del cristianismo para llevar ese mensaje a toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, ven ustedes que es que utilizan la madera en las paredes, las puertas, ¿verdad? Utilizan las pinturas en las paredes, las esculturas, todos los artistas, todo lo que desarrolló el cristianismo en el arte, en la ingeniería, en la arquitectura, en la pintura, en el trabajo de la madera, de la escultura, todo eso era para llevar al pueblo pues estas escenas de salvación, esa revelación que se estaba transmitiendo, pero que no estaba escrita, no todo el mundo ni sabía leer ni escribir, ni tampoco había la posibilidad de que todo el mundo tuviera una Biblia. Entonces, ¿cómo hacíamos llegar eso a todo el mundo? Entonces vean el ingenio humano, y todo eso se desarrolló después en arte, también la música, hubo manera de transmitirlo en forma de música. Bach, Beethoven, todos estos grandes personajes, con aquellos grandes órganos, todo eso. Entonces, se va dando cuenta que todo era un sentido de llevar ese dato revelado a la humanidad. Luego se van dando contradicciones por la participación humana y en la explicación de lo divino, porque los diversos autores ya ensamblan a veces tradiciones distintas. Eso lo tenemos escrito en la Biblia. Estudiamos que habían tradiciones yavistas, que se utilizaban formas humanas para hablar de Dios, lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Para hablar de lo divino, para explicarlo, a veces la tradición yavista, que era oral, utilizaba antropomorfismos, formas humanas para hablar de Dios. Luego, pues también la tradición eloísta, que ya no utiliza formas humanas, sino elementos naturales, el fuego, el agua, el viento, la nube. Y luego también en la liturgia, lo que decíamos, otra forma, ¿verdad? Otra forma de expresar lo divino.
Y cada generación, cada época, pues tiene que ir haciendo el esfuerzo de ir transmitiendo esa revelación con un lenguaje que su generación comprenda, ¿verdad? Entonces, todo ese esfuerzo se hace hasta el día de hoy. Hoy tenemos la tecnología y aquí tenemos, pues ustedes no se conectaron, estamos grabando la clase y yo estoy aquí hablando solo con la computadora, pero ustedes más adelante van a poderla escuchar, ¿no? Entonces, todo eso son procesos y la misma Sagrada Escritura reconoce esa necesidad de ir utilizando todo esa renovación y sobre todo la forma de interpretar el texto, que nunca, nunca debe de cambiar el mensaje revelado, pues tiene que acoplar ese mensaje a tantas circunstancias novedosas que van apareciendo, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Entonces, por eso hay límites de la interpretación. Y aquí tenemos al magisterio de la iglesia, ¿verdad? Cuando hablamos de la comisión pontífica o hablamos de los dicasterios, cuando hablamos de varias cosas estamos hablando del magisterio de la iglesia, que reflexiona todo eso y nos recuerda que la interpretación debe respetar ciertos límites y abstenerse de posibles desviaciones. ¿Desviaciones de qué? De lo revelado, de lo revelado. ¿Qué es, por ejemplo, lo que nos revela Génesis entre todas las historias y todo? Bueno, lo que nos revela así como en síntesis es que el protagonista de toda la historia humana es Dios. Eso es lo que nos revela. ¿Y cómo es ese modo de ser de Dios? Pues es fuente de vida, es fuente, es origen, es principio y fundamento. Eso es. Y que Él da la vida y Él es el Señor de la vida. Eso, pues todo lo que tiene vida es creación de ese ser. Eso es lo que nos dice Génesis. Los pueblos, las personas, y Él como protagonista de tener un encuentro con el ser humano. Él es el protagonista. Entonces, eso no cambia nunca. La forma como lo vaya a decir, si lo canta, si lo hace en una leyenda, en un cuento, en una metáfora, en una palabra, pero eso tiene que ir ahí. Y la vida se respeta y se seguirá respetando hasta el día de hoy. Una vida que esté en proceso, una vida que se esté acabando, no importa, la vida mientras sea vida se respeta. ¿Por qué? Porque eso se llama temor de Dios. Entonces, esos son los límites, yo no me puedo ir a otro lado. Ay, esos son los parámetros. Y ningún método científico para el estudio de la Biblia está en condiciones de corresponder a toda la riqueza que nos va dando la Sagrada Escritura en relación a la Biblia, en relación a la vida, perdón. Entonces la iglesia, o sea, cuando estamos hablando de iglesia, hemos dicho las comunidades, la iglesia, la asamblea, pues ha rechazado aquellos métodos científicos ligados a opciones contrarias a la fe cristiana. O sea, por ejemplo, pues nuestra inteligencia no puede captar en toda su totalidad que Jesús sea 100% hombre y 100% Dios. No lo puede captar. Y entonces la ciencia dice, bueno, eso no se puede, porque o es hombre o es Dios. Pero la revelación dice otra cosa. Entonces, ¿a quién le creo? Bueno, entonces, como para que la gente me crea, yo voy domesticando a Jesús y lo voy poniendo, bueno, mire, sí, usted tiene razón, no, tal vez no hacía tantos milagros, tal vez no, tal vez era, no es que multiplicó el pan, tal vez no lo multiplicó, tal vez lo que pasa es que gente llevaba muchos panitos, ahí como iban varios por camino, iban mucho tiempo por el camino, entonces llevaban, pues, ahí llevaban su comidita y lo importante de ese momento es que todos compartieron el pan y lo que llevaban. Pues no, la revelación dice que Jesús hizo milagros. Es que lo que pasa es que los seres humanos no pueden hacer milagros, porque si hacen milagros ya son como Harry Potter, ya son otra cosa. Pues no, la revelación no dice que Jesús sea ni Harry Potter, ni que sea solo un hombre, dice que es
Dios verdadero y hombre verdadero. ¿Cómo entro eso yo en mi mente? Pues me cuesta mucho, no puedo. Ok, pero eso es lo que revela. Entonces, no hay ningún método científico que me aclare que no se pudo resucitar, se murió, ya no resucitó. La ciencia dice que no puede pasar eso. Bueno, la revelación dice que Dios lo resucitó, pero no lo puedo entender, ok, perfecto, hay un límite para la comprensión, pero justamente podemos ir entrando sin desviarnos de la verdadera revelación, que nos está diciendo que Jesús está vivo. Pero es que no lo miro, es que no lo oigo, es bueno, pero está vivo. ¿Y, no, ¿Y qué se trata de eso? Que soy una necedad, que es una necedad de estar afirmando algo que no veo. Eso tiene que ver con la vida, que era lo que hablábamos anteriormente. O sea que el tema que está escrito de la revelación de Dios a través de la escritura son experiencias de vida. Entonces, pues esas experiencias de vida, yo debo de partir de esas experiencias de mi propia vida para ir captando lo que dice la escritura y darme cuenta que es cierto, que lo que la ciencia puede decir que no es, mi experiencia de vida puede afirmarlo totalmente. Entonces, hay también interpretaciones tendenciosas. Y a veces la interpretación pierde toda validez si se basa sobre principios teóricos que están en desacuerdo con las orientaciones fundamentales del texto mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy diciendo? A ver, si nos basamos en la teoría, habrán un millón de cosas que no vamos a entender. Pero si nos basamos desde la ciencia, desde la experiencia, vamos a encontrarle sentido a todo lo que está escrito, porque lo que está escrito no fue especulación, o sea, no surgió de ideas, de pensamientos, sino que cuando se habla de Abraham es la vida de ese personaje, y en la vida de ese personaje él experimentó a ese ser. Lo mismo pasa con todos los otros personajes hasta llegar a mí. No se trata de ideas, se trata de experiencias de vida, de experiencias humanas. Entonces, proscribir toda interpretación contraria a la justicia y a la caridad evangélica, y bueno, fíjense ustedes, por ejemplo, hoy no podemos ayudar a toda la gente porque tenemos que tener cuidado de quién entra a la casa, de que si vamos a ayudar a alguien ahí, tal vez me van a quitar esto, me van a quitar lo, bueno. Entonces, proscribir, o sea, eso ya no lo podemos hacer. Hoy las circunstancias no lo permiten porque son muy arriesgadas. Pues no se puede, ¿verdad? No se puede no trabajar por la justicia o no trabajar con amor solo porque hoy todo está corrupto y no se puede hacer porque entonces me quedo sin trabajo, porque entonces no, mejor no di. Todo eso, decir, esto ya pasó de moda, esto ya no se puede hacer. Era en un momento, pero hoy ya no. Pues entonces estamos mal, ¿verdad? No se puede. Y las desviaciones serán evitadas si la interpretación del texto y está bajo la guía del magisterio eclesial que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que ir comprendiendo todo eso, que es lo que pasa, que para que crean en Jesús nosotros tenemos que domesticarlo y hacerlo un poquito a las ideas de la gente. No, Jesús es Jesús y es como se revela en la Escritura. Y luego, pues nosotros, si vamos a creer en Él, vamos a creer de acuerdo a la revelación. Y pues la interpretación no significa ni domesticar a las figuras que aparecen ahí, a los personajes, ni tampoco manipularlos, ¿verdad? O sea, trabajarlos a mi antojo. Cuando estamos hablando de un cambio de lenguaje, volvemos a repetir, no estamos hablando de cambiar el mensaje, el mensaje revelado, sino justamente de acomodarlo de tal manera que el mensaje no cambie. El mensaje no debe de cambiar.
puede cambiar el lenguaje, la forma, la manera, pero tiene que estar adecuado a lo revelado. Si para creer en Jesús yo tengo que decir que no hizo milagros, por ejemplo, el de la multiplicación de los panes, sino que fue otras circunstancias, pues entonces ya cambié el mensaje, ¿verdad? En lo que se refiere a los géneros literarios, tenemos que tomar en cuenta que en la Sagrada Escritura Dios habla al hombre, el lenguaje humano. Y acuérdense que vimos en las distintas sesiones que el lenguaje humano pues se expresa de muchas maneras porque hay muchísimas culturas, muchísimas costumbres, muchísimos idiomas. Fíjese, y aquí no está hablando de que le habla al hombre en idioma, en su idioma, sino en un lenguaje, en algo que el ser humano pueda entender. Y entonces es necesario situarse en ese plano para poder comprender lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y lo que Dios quiso dar a conocernos, o sea, manifestar mediante sus palabras. Y eso pues lo dice la Constitución Apostólica de Dei Verbum número 12. Para descubrir, ya saben ustedes que Dei Verbum es de Vaticano II, ¿verdad? Es una constitución apostólica. Para descubrir la intención del autor, hay que tener en cuenta, en primer lugar, la forma literaria que está escrita en el texto y cómo todo lo que tenemos en la escritura fue compuesto con diversos géneros literarios. Y todos los libros tienen esa diversidad, ¿verdad? Y nosotros tenemos que darnos cuenta. Y saben que no es tan complicado, porque lo que pasa es que nosotros cuando estamos hablando pues los utilizamos, pero como no está escrito, no le llamamos géneros literarios. Pero nosotros podemos expresar muchas, diversas formas que al ponerse en escrito se van a llamar metáforas, analogías, alegorías o proverbios o pues de alguna manera, pero al estar escrito ya está definido de esas maneras. Por ejemplo, si yo de pronto me pongo a cantar, por ejemplo, voy a saludar a alguien y de repente la saludo con una canción. O por ejemplo, yo tengo una amiga que se llama Margarita. Y de pronto cuando yo la veo le digo, Margarita, qué linda está la mañana. Yo empiezo a decirle así. Y ella tiene que saber que yo le estoy saludando con un poema, o sea, con un género lírico. Y entonces ella entiende cómo la estoy saludando y me dice, ¿qué poeta amaneció hoy? Ella entendió, ¿verdad? Porque entendió que le estoy hablando, la estoy saludando con un género lírico que se llama poema. Hay un poema que así dice, Margarita, qué linda está la mañana. Bueno, entonces puede ser en otro momento que yo estoy hablando con alguien y le digo, tienes que tomar en cuenta lo que ha pasado, lo que ha pasado en tu historia. Mira, cuando tú eras pequeño, entonces yo ahí estoy utilizando el género histórico. Y durante ese género histórico, pues estoy tomando datos, estoy tomando momentos de la historia en que se han desarrollado. Luego, si yo estoy dando una enseñanza, pues puedo hacerlo con una forma narrativa, como lo que estamos haciendo ahorita, narrando, poniendo distintos ejemplos, porque se trata de hacer comprensible lo que estamos diciendo. Ese es un género didáctico. Entonces nosotros en la escritura encontramos historia, por supuesto, mucho. Por ejemplo, cuando decimos primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, ahí encontramos datos históricos. Cuando decimos, por ejemplo, género lírico, pues ahí nosotros encontramos los salmos, por ejemplo, ¿verdad? Cantar de los cantares, que es todo un canto, ¿verdad? Y se fijan hasta en el título, Cantar de los Cantares. Ya eso tiene un significado lírico.
¿Por qué? Dice, es el mejor de los cantos, eso significa. El más grande, el último, es el máximo canto que puede haber. Cantar de los cantares. Lo mismo se dice cuando se dice de Dios, Señor de los señores, ¿ah? Santo de los santos, pues es lo máximo, no hay nada más. Es el hiper, el mega, no hay nada más. Bueno, todo eso es una forma literaria, una manera de hablar que entra entre el género didáctico, ¿verdad? Y va uno expresando lo que quiere decir. Luego, si hay normativas, ya sea para el culto, ya sea para vida, ya sea para la relación fraternal. Fíjense, por ejemplo, el domingo que se leía en la misa del domingo la corrección fraterna. Pues mire, va dentro de esta manera jurídica, ¿por qué? Y didáctica. ¿Por qué? Porque está dando ciertas normativas que no son leyes, ¿verdad? Pero sí son normas para a un aprendizaje de tener una relación fraterna aún con la persona que se equivoca. Luego el género profético, aquí es donde viene el problema de la interpretación si yo no sé qué es un profeta, ¿verdad? Y si yo pienso que ese género es adivinar o es regañar o qué es, ¿quién es un profeta? Tengo que tener claro que es un profeta para entender el género que está ahí desarrollado, ¿verdad? El apocalíptico, pues ya se fijan ustedes que eso también se ha desviado mucho la comprensión, porque la gente entiende el apocalipsis como una catástrofe. Y la gente dice, esto es un apocalipsis, esto ha sido, bueno, y está hablando de destrucciones, ¿verdad? Bueno, no ha entendido el género. Ahí hay que ver de qué se trata el Apocalipsis, por qué se le llama así en la Biblia. Ahora, Hollywood pues ya tendrá su forma de decirlo y de interpretarlo, pero ya esa es una película, es otra forma que no hay que confundir con la bíblica. Porque en la bíblica, ¿qué fue lo que dijimos hace un rato? Dios es Dios de la vida desde el principio en Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, la vida no ha sido hecha para ser destruida, destrozada, y pues entonces hay que ir viendo cómo va la revelación para llegar a los cielos nuevos y las tierras nuevas, ¿verdad? A la nueva Jerusalén, ya podemos irnos dando cuenta ante tanta incomprensión y tanto misterio, ¿quién es el que puede abrir los sellos de la vida? El Cordero. ¿Quién era ese Cordero? En fin, hay una serie de imágenes y símbolos y todos tienen un sentido esperanzador, positivo, trascendente. No tiene un sentido destructivo. Luego, cuando nosotros hablamos de los evangelios, también son un género literario en sí, porque es una buena noticia, pero también tenemos que entender cómo es que eso funcionaba, porque ese género de buena noticia, o sea, de evangelio, pues fíjense que es un género que aparece prácticamente en la época del Imperio Romano, porque ellos pues logran conquistar muchos países de Europa, de Asia y de África. Ellos establecen para la comunicación con esos países vías no solo marítimas, sino también terrestres. Aéreas no había porque no habían aviones, pero ellos establecen las vías para tener contacto con todas estas tierras que están conquistando y que van a dominar. Entonces, este género literario eran las buenas noticias que estaban escritas, ya hablamos de la dificultad de la escritura en ese periodo, ¿verdad? Y entonces vemos, ellos llevaban el pergamino y lo desenrollan y leen las buenas noticias de Roma, se las van a leer al África, al Asia, pues a todos lados, para que se enteren cómo Roma está trabajando. Fíjense, no existía USN o cómo se llama CNN, ni existían todos estos medios que hoy nos enterramos que hubo un terremoto en tal lugar, ¿no? Las buenas noticias, pasó esto, pero Roma hizo esto, el emperador se llevaban a caballo. Acuérdense las películas,
que el caballo se cansaba también, ¿verdad? Porque no eran kilómetros de kilómetros de kilómetros y era por tierra, ¿verdad? Y entonces pues había ese relevo y salía otro que llevaba el mensaje hasta llevarlo al lugar donde tenían que dar la buena noticia. Y ya les expliqué el tema género epistolar, ¿verdad? Pues una epístola es diferente a una carta, pero cuando la función de las cartas cambiaron porque iban, ya decía, a un destinatario específico por problemas específicos, pero después se vio que esta doctrina o esta enseñanza podía servir también a las otras comunidades, que de pronto también ahí tenían estos mismos problemas, pues se fue coleccionando y se volvieron más o menos circulares, ¿verdad? Donde circulaban por todos lados, pero como no existía la palabra circular, pues existía la forma epistolar, como pues algo que llevaba una enseñanza y un sentido verdadero de doctrina donde había de todo, ¿verdad? Por eso están clasificadas de distintas maneras. Por ejemplo, cartas pastorales, o sea, un pastoreo. Pablo había llegado al lugar, había enseñado algo, se había tenido que ir, estaba preso, quería continuar esa enseñanza, ese pastoreo, esa guía. Entonces escribía su carta. Y así va entrando la historia de Pablo, las circunstancias que se van desarrollando y los problemas que va teniendo, que va en un barco, que hay una gran tormenta, bueno, tanta cosa que en lugar de llegar a donde tenía que llegar, se queda a otro lugar y luego se va preso. Bueno, hay tantas circunstancias de la vida y él que puede escribir, que tiene las herramientas que son caras en su momento, que son difíciles, las puede utilizar y las transmite. Pero fíjense que en todos estos géneros hay circunstancias históricas que hay que tomar en cuenta para darle el valor que tiene. Entonces, en lo que se refiere al género histórico, el autor moderno busca, el moderno, o sea, el de hoy, ¿verdad? Busca relatar lo que sucedió y cómo sucedió. Cuando nos hablan del descubrimiento de América, pues más o menos nos dicen, ¿verdad? El relato es lo que sucedió, cómo le sucedió a Cristóbal Colón, cuánto tiempo que le pasó, cómo sucedió, ¿verdad? El autor bíblico narra la historia a su manera. ¿Cómo así? Pues es decir, se sirve de los hechos únicamente como soporte para una enseñanza religiosa. Entonces, se le va a llamar género histórico, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de las genealogías. Pues hoy, por ejemplo, en el género histórico moderno, pues haga usted su árbol genealógico. Y su árbol genealógico es su árbol genealógico. No pueden aparecer dos distintos, porque su papá es su papá y su mamá es su mamá, y los papás de sus papás, pues son los que son, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces no pueden aparecer otros nombres. Sin embargo, nosotros encontramos en la persona de Jesús dos genealogías diferentes. Y entonces aquí está la respuesta, que es, pues dice, el autor bíblico utiliza la genealogía de una manera diferente a como hoy se usa. Es decir, los hechos. ¿Cuál es el hecho histórico? El hecho histórico es que Jesús no apareció así nada más, sino que nació. Es un ser humano viviente. Y entonces hay que ver quiénes son sus ancestros, hay que enraizarlo en la historia. Pero el escritor bíblico quiere dar una enseñanza religiosa, no quiere dar una información histórica, quiere dar una enseñanza religiosa. Entonces, un autor lo coloca desde Abraham, por ejemplo, desde la historia de la salvación que empieza con Abraham, y otro autor lo coloca desde Adán. Adán, o sea, el hombre, el ser humano, desde la humanidad, una humanidad nueva que se va desarrollando. Bueno, entonces ahí tenemos la enseñanza religiosa desde dos perspectivas, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que Jesús es
verdaderamente hombre. ¿Por qué? Porque sus raíces, sus ancestros están ahí. Y que María y José tienen también unos ascendentes que se pueden ubicar, aunque en el tiempo, pues va a servir esa genealogía como puente, o sea, como conexión generacional de una época con otra. Lo que le preocupa al escritor bíblico no es solo lo que sucedió, sino el significado religioso que tiene eso. Entonces, cuando está hablando de la genealogía de Jesús, le interesa saber que Jesús es humano, que tiene ancestros, pero esa genealogía se hace por la persona que es Jesús, por el significado que tiene Jesús en la historia. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que es tan importante esa genealogía que luego la historia que surge después de Jesús se va a llamar después de Cristo. 1 año después de Cristo, 100 años después de Cristo, y la historia se va a dividir en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque la genealogía nos hace presentar que ese personaje histórico es también Dios. Y entonces es que tuvimos un huésped demasiado importante. Lo tenemos, ¿verdad? Y se ha quedado con nosotros, pero la historia cambia de antes de y después de. Y la genealogía que aparece en la escritura, pues lo que va haciendo es eso, conectar épocas y decir, bueno, tiene toda una historia humana y por eso es humano. Ese es el sentido religioso. Pero su gestación no fue como la de todo el mundo. Y entonces ahí está el Evangelio de Lucas, que dice cómo sucedió, y el de Mateo, que dice cómo sucedió. Formas diferentes, pero es lo mismo. Porque está diciendo, pues su nacimiento no es como el de todo el mundo. Entonces ahí hay un significado religioso. Por ejemplo, aquí hay otro, el diluvio duró 40 días sobre la tierra. Crecieron las aguas, se levantó el arca, se alzó por encima de la tierra, subió el nivel de las aguas mucho, muchísimo sobre la tierra y quedaron cubiertos los montes más altos que hay debajo del cielo. Y eso está en Génesis 7. Este género debe leerse dando más importancia al mensaje que transmite y no buscando, bueno, ¿y hasta dónde llegaría el agua? ¿Cuánto es la montaña o el volcán más alto que puede haber? Porque dice que cubrió los montes más altos. ¿Hasta dónde llegaría el agua? En 40 días exactos. ¿Cómo fue que sucedió? Bueno, entonces no es ese. Y luego, y bueno, ¿y cómo era el arca? ¿Y de qué manera estaba hecho? Y la gente hoy buscando el arca. Más bien es ver cómo Dios lo que intenta es que la humanidad vaya conociéndolo a través de las circunstancias y los eventos de la vida. Y a veces los momentos trágicos son los momentos donde el ser humano, ¿qué es lo que experimenta? Pues experimenta su limitación, experimenta que pudo haber amanecido hoy y ya no amaneció o quedó soterrado bajo algún lugar. Entonces, experimenta su limitación y muchas veces desde esa limitación puede experimentar algo más grande que él, en ese caso Dios. En fin, entonces así es como tenemos que ir viendo cada mensaje y ya hemos dicho que para eso debemos ayudarnos de las notas de pie de página y de la introducción de cada libro, porque eso nos ubica, nos da una idea y nos va como guiando en la forma que debemos leer el contenido. Nos quedamos en la diapositiva 14 y espero que tengan un bonito fin de semana, que disfruten sus feriados y que disfruten también de su familia y de todos los regalos de la vida que puedan tener. Que tengan unas bonitas fiestas patrias y un bonito descanso. Cuídense mucho y hasta aquí quedamos.